Bienvenidos a hablar un poco de programación funcional con Python. El nombre largo y vendedor es programación funcional dentro de OOP. Es posible con Python. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Python, bueno, puede que no todos sepamos, pero Python es un lenguaje que actualmente está diseñado eh, con orientación a objetos. Todo es un objeto con Python. Pero eso no impide que podamos trabajar con programación funcional. Entonces, en esta charla, que es un poco introductoria, quiero dar a conocer unos cuantos patrones, conceptos y, y dejar esta introducción y esta curiosidad para que podamos empezar a programar con estos patrones de programación funcional y ver los beneficios de por qué es bueno, por qué es mejor de alguna manera de la programación imperativa o inclusive de la programación orientada a objetos y que es posible hacerlo con Python, ¿no? Entonces, así ver si hacemos del mundo un lugar mejor. Entonces, siéntanse libre de comentar lo que deseen en el chat, pero para preguntas les recomiendo que usen la sección de Q&A. De esta manera podemos tener organizadas las preguntas y las puedo ir respondiendo a medida que pueda o al final. Y eso, sin más, voy a presentarme. Me llamo Carlos Villavicencio, soy ecuatoriano. Estoy en Globant alrededor de 7 meses, más o menos, desde que ingresé. Eh, el site en Globant tiene poco tiempo, pero hace unos meses recién ya alcanzamos la meta de los 100 Glovers, entonces estamos muy contentos por eso. En cuanto a mi perfil, bueno, soy un software engineer, eh, trabajo con algunos lenguajes de programación, pero en los últimos años me he dedicado más al tema de Python. Eh, en lo personal, bueno, soy un fotógrafo aficionado. Me gusta mucho salir a tomar fotografía de la naturaleza, eh, aves, etcétera. Pero, sí, pero en general sí, la fotografía no me considero profesional, por eso digo aficionado. Y hago un poco de cultura japonesa, me gusta mucho la cultura japonesa, hago un poco de artes marciales, Kendo y Aido, ahí estoy yo en las fotos. eh, un poco de todos estos temas, ¿no?, que están alrededor de la cultura japonesa. Puede ser también el idioma, literatura, etcétera, ¿no? Si desean, pues, contactarme ya más a nivel personal, ahí está mi Instagram y mi GitHub, PO5i o POSI. Y en Globant, pues, me pueden encontrar en todos lados con mi username carlos.villavicencio, correo, Slack, etcétera, ¿no? Así es como me pueden encontrar si quieren hacerme preguntas después de la charla. Y con gusto las puedo responder. Em, de ahí, no soy experto en programación funcional, la llevo implementando desde hace algún tiempo el tema de programación funcional, pero no me considero experto. He trabajado en lenguajes antiguamente como JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, pero también he jugado un poco con lenguajes de programación funcional, ¿no?, un poco más puros como Clojure y Haskell. Me ha interesado el tema de la programación funcional desde hace algunos años y es por eso que quiero también compartir y presentar estos beneficios que podemos usar en Python sobre todo. Pero son extrapolables a muchos lenguajes de programación, sobre todo JavaScript, TypeScript, que son uno de los más usados también para el tema de desarrollo web. Eh, probablemente hayan pasado charlas de este tipo, pero, pero bueno, esta charla más la enfocamos en Python y estos patrones. Entonces, ¿por qué la programación funcional? Bueno, en lo personal me hace la vida más fácil, más sencilla. Eh, nos enfocamos en el, en el qué en lugar de el cómo hacer las cosas. Eh, usamos la pieza más pequeña, la unidad de la programación funcional son las funciones, así como la programación orientada a objetos son los objetos. Eh, también
el 80% del tiempo en que nosotros estamos programando es debugging, ¿no? Y esto, mi fuente para esto es los memes que se ven actualmente. No tengo fuentes reales para esto. Pero todos sabemos que mientras programamos, la mayor parte del tiempo estamos debugueando, encontrando errores, ver qué está pasando, ¿no? Y tenemos otras formas para poder eh, reducir esto, ¿no? Por ejemplo, implementar pruebas unitarias, que es muy importante. Sin embargo, si hacemos un código más robusto, ¿no? Podríamos evitar el debugging y hacer código que funciona a la primera. Eh, ¿Qué más? Es declarativo, no es imperativo, no tiene efectos secundarios, o en lo posible los reducimos al mínimo, ¿no? En el caso de lenguajes como Python, es más fácil de leer, más eficiente de leer. O sea, lenguajes como Python, como Ruby, solamente con leer ya podemos saber más o menos de qué se está tratando lo que se quiere hacer, a diferencia de lenguajes un poco más antiguos como C, donde bueno, era bastante críptico, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Él nos ayuda con este famoso método que es el divide y conquista, porque bueno, las unidades más pequeñas en la programación funcional son las funciones, ¿no? Entonces, es dividir y conquistar. Hacemos funciones pequeñas y así vamos componiendo para hacer cosas más grandes. Descomplicamos el debugging, que es lo que hablé hace un momento. Simplifica el código, lo hace más mantenible. La mantenibilidad es algo realmente importantísimo. Nosotros que trabajamos en esto sabemos, ¿no? Hacemos un código y no es que lo dejamos ahí y no nos preocupamos nunca más por eso. Algún día regresaremos y si dejamos deuda técnica, pues va a ser más difícil de hacer las cosas. Pero si hacemos un código más mantenible, pues extenderlo va a ser mucho más sencillo, ¿no? Tenemos principios en la programación orientada a objetos para también hacer el código más mantenible, ¿no? Como Solid, por ejemplo, los patrones de diseño. Pero son bastante válidos y ahora, bueno, vamos a ver un poco el enfoque funcional para esto. Y facilita el testing, porque sabemos que cuando hacemos pruebas, a veces dependemos del estado de las cosas. Y si, bueno, tenemos un estados globales, y simular eso en testing es complicado. Si tenemos funciones puras, que yo voy a explicar un poco más adelante qué es, el testing va a ser mucho más fácil. Entonces, eso también se ajusta y se alinea con el PEP 20, que es el Zen de Python, ¿no? Este es un extracto, ¿no? La parte inicial del Zen de Python. Dice muchas cosas, pero las que he resaltado aquí con negro son las que me parecen que se alinean un poco más a la programación funcional. Pueden haber otras, ¿no? Ya esto es bastante subjetivo, pero estas partes me gustan. Explicit is better than implicit, o simple is better than complex, y readability counts. Hacen mucho sentido con esto que le estaba explicando y espero que al final de la charla también podamos ver y decir, sí, es verdad. Entonces, un poco de historia. Ahí vemos a nuestro querido amigo Gito, en un montaje barato que hice en, en, en este PowerPoint. Eh, no voy a hablar mucho de historia de programación funcional, porque realmente es algo, puede ser un tema para hablar más de una hora. El resumen que les voy a dar es que la programación funcional no es algo nuevo. Se está escuchando cada vez más y vemos charlas de programación funcional en Python, programación funcional en JavaScript, programación funcional en Ruby o introducción a la programación funcional. Está poniéndose de moda, por así decirlo. Pero el concepto empezó por 1930, más o menos, con Alonzo Church, eh, con el tema del cálculo lambda. Lo interesante de Alonzo Church es que fue el mentor de Alan Turing y muchos conocemos quién fue Alan Turing. Church y Turing hicieron una tesis que, que, por así decirlo, entre ellos dos se los considera los padres de la computación moderna. Pero en todo caso el cálculo lambda forma como que la base de todos los lenguajes de programación funcionales.
Después, bueno, vinieron otros temas de alineados, ¿no? Como la lógica de combinaciones o esto lo que fueron introducidos por Haskell y Curry, pero, pero está cercano. Eso no voy a extenderme en este tema y tampoco soy un experto, peor con el tema matemático. Pero en 1950 IBM creó este lenguaje de programación Lisp, que muchos habrán escuchado, y ese fue como que el primer lenguaje de programación completamente funcional. Eh, bueno, y en 1977 John Backus creó un lenguaje de programación que se llama FP, también donde publicó papers y dijo por qué no cambiamos la forma de programar. Entonces, eso fue solamente como para que tengan una idea de lo viejo que es la programación funcional. Pero si es tan viejo, ¿por qué no lo hemos estado usando? Porque al ser más alineado a las matemáticas, eh, se ha seguido usando todo ese tiempo más a nivel de la academia, en las universidades y para investigación científica. Pero ya es actualmente un lenguaje de programación modernos que están permitiendo la introducción de características funcionales que podemos usar ya programación funcional. Y otros lenguajes de programación que se están haciendo se están usando para aplicaciones comerciales, como por ejemplo Clojure o Haskell, que se usa mucho y son funcionalmente puros. Pero regresando a Python, en, en 1900, perdón, en el 2009, nuestro amigo Guido escribió un blog post donde básicamente explica un poco de los orígenes de Python, de los orígenes funcionales de Python. Ahí nos dice que desde el inicio las funciones fueron ciudadanos de primera clase. ¿Qué significa esto? Que son, que las funciones pueden recibir argumentos, funciones como argumentos o pueden retornar a funciones también, pueden usarse para eso. Y eso está desde el diseño inicial. Si ahondamos un poco más en historia, Python, no sé del 1, pero del 2 no era tan orientado a objetos, pero Python 3, que es el que usamos hoy en día, es 100% orientado a objetos en diseño, no todo es un objeto, las funciones son objetos. Pero bueno, en ese entonces los usuarios requerían más soluciones funcionales, porque ya eran usuarios que venían de Lisp, de Clojure, Haskell. Entonces, muchas personas esperaban haciendo sus propias implementaciones de estas funciones de orden superior, como map, filter. Entonces, en el 1994 se incluyó ya map, filter y reduce en la librería estándar. También los lambdas, que son las funciones anónimas, también fueron incluidas. Y nombrar variables, todos sabemos que es muy difícil. A veces no se nos ocurre un nombre para una variable. Entonces imagínense cuando creamos un lenguaje de programación. Cuando decidieron llamarle lambdas a las funciones anónimas, esto llevó a otras consecuencias inesperadas. Por ejemplo, compararlo con sintaxis de otros lenguajes, ¿no? Los que programaron en Lisp saben que también están las funciones lambda como anónimas, pero tienen otro tema es un poco diferente a Python. Pero en todo caso, ya en la versión 2.2, los lambdas ya tienen acceso al outer scope, al ámbito exterior de las lambdas, ¿no? Y esto les suena conocido. Pues bueno, espero que estén pensando en closures, en el concepto de closures, y sí, es así. Entonces ya va pareciéndose ya con terminología funcional. Y actualmente hay más fans de los comprehensions que de usar los maps, las funciones de orden superior como map y filter, que a la cuenta es lo mismo, hacen lo mismo y ambos son funcionales, pero bueno, pueden haber venido de orígenes distintos. Sin embargo, la gente más usa ahora los comprehensions. Pero igual yo recomiendo saber usar el tema de maps y filter precisamente para conocer eh,
cómo se usan las funciones de orden superior. Usualmente son las funciones de orden superior que uno aprende primero en cualquier lenguaje. En JavaScript he conocido muchas personas que usan maps y no sabían que era programación funcional, pero ya estaban usándolo. Algo que nos dice nuestro amigo Guido también es no tener la capacidad de decidir acelera el proceso de pensamiento. Esto es como para ponerse a pensar con esto. Cuando esto escribió en un blog post cuando habló del destino de Reduce, por qué Reduce fue movido a otro paquete, al FuncTools en Python 3, que hubo polémica sobre eso también. Y saben cómo somos los programadores, que nos gusta hacer polémica. Bueno, un poco sobre pureza e impureza que dije hace un momento. Esto es como para dar un ejemplo, ¿no? La pureza básicamente viene de que una función, ya sea para los argumentos de entrada, para tales argumentos de entrada, siempre va a retornar una misma salida. Entonces vemos la función de la izquierda, por ejemplo, que está definida como x más 1, incrementa. Si en el scope superior, el global, tenemos a un x 0 y ejecutamos increment, pues nos va a incrementar a 1. Si tenemos otro valor para x, increment nos va a devolver otra cosa. Entonces, increment depende de un valor ajeno a increment que está en otro scope y puede retornar cualquier cosa. Imagínense probar eso. Nos toca armar un escenario para reproducir un escenario de esa forma para eso. En cambio, una función pura es mucho más fácil de probar. Como ven, es una función que recibe un x y usa ese x para modificarlo, ¿no? Y retorna un valor. Incrementa x más 1. Entonces, siempre que vas a usar increment con el valor 0, por ejemplo, siempre va a retornar 1 y no va a haber otra manera para eso. Entonces, es una función pura, una función más fácil de probar, una función más mantenible, que no depende de otros lados, no tiene efectos secundarios. Vamos con el tema de declarativo versus imperativo, ¿no? Hablé que la programación funcional es más declarativa y la programación, eh, perdón, la declaración funcional es declarativa y no imperativa como usualmente estamos acostumbrados a hacer. Aquí está un poco al revés, ¿no? Puse declarativo versus imperativo, pero lo que está a la izquierda es imperativo y lo que está a la derecha es declarativo. ¿Por qué imperativo? Porque, bueno, básicamente usamos loops. Le decimos al lenguaje de programación cómo hacer las cosas. Tenemos un total, tenemos un lazo for, tenemos un condicional por acá, alteramos o mutamos la variable total y retornamos el valor total. Entonces nosotros decimos cómo hacer las cosas. Pero en el lado declarativo, eh, solamente nosotros, como dice su nombre, matemático, declaramos qué hay que hacer. Ya el lenguaje se encarga de hacer esto por su cuenta, un poco más transparente para nosotros. Entonces, ¿cuál sería su contraparte declarativa? Bueno, usar un comprehension, ¿no? Aquí tenemos que estamos usando una función suma. eh, a veces es más difícil verlo de afuera hacia adentro, pero si lo vemos de adentro hacia afuera es un poquito mejor, ¿no? Tenemos un comprehension que va que itera los rangos, un intervalo de 0 a 11, los 10 primeros números, eh, y un guard que si el número es par, entonces nos va a devolver ese número y todos esos números sumamos. Eso es lo mismo que está a la izquierda. Sumar todos los números pares, del 0 al 10. Pero acá lo vemos en una línea. Puede ser que dependiendo de cómo aprendimos a programar, sea más fácil de entender lo que vemos a la izquierda, pero a la larga y si empezamos a pensar ya funcionalmente, lo de la derecha nos va a hacer más sentido, más mantenible y más fácil de usar. Aquí tengo otro ejemplo ya de la vida real. Esto es un capture que saqué, ahí abajo está la fuente, del código fuente de Django. Esto es de hace 14 años atrás. Ahí me puse a buscar un poco. Y sí, hace 14 años ellos tenían un enfoque bastante
bastante imperativo. Pues, como vemos, usa un lazo for, usa una mutación acá, casi lo que expliqué hace un momento. Pero como es hoy en día, esa misma función isValid que como vemos está en el formsets.py. Ahora está usando eh, comprehensions, ¿no? Aquí está nuestro comprehension, el guard de if, y solo funciones. Aquí mismo nos menciona que está usando un list comprehension. Esta es la tendencia, ¿no? Usar programación funcional mejor. Y bueno, es Django, ¿no? Todos sabemos que es muy popular y usado hoy en día. Entonces vamos ya a ir explicando un poquito más estas características funcionales, ¿no? Que podemos usar en nuestro código. Primero vamos por inmutabilidad. El objeto es inmutable cuando tiene un estado que no puede ser modificado después de haber sido creado. Cuando definimos una variable, esta se va a quedar así para siempre. En las estructuras de datos que tiene Python, hay unas que son inmutables y otras que son inmutables. Por ejemplo, los booleans, los strings, los integers son inmutables. Eh, Ahora no, porque sí creo que hay unos chistes de que cuando Python era 2 tú podías definir true a false y hacías que todo explote. Pero ahora no, ahora sí está más seguro eso. Y Y las listas y los diccionarios, en cambio, son mutables. Todos sabemos que tenemos una lista, podemos agregar elementos, quitar elementos, es lo mismo con un diccionario. Las tuples también son inmutables. ¿Qué nos da la inmutabilidad? Nos hace seguridad de hilos o thread safety, como se diría en inglés. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos esta función, update list. Una función que actualiza una estructura. En el lado izquierdo es una función que actualiza una lista, le añade un elemento 10 a la lista, y en el lado derecho tenemos una función updateNumber que le suma 10 a un número entero. Entonces, ¿qué pasa en el lado izquierdo? Vamos a ejecutarlo, ¿no? Tenemos una variable foo que tiene un 2 3. Si usamos la función ID nos da pues el identificador de ese objeto ya internamente para Python y nos da este valor, ¿no? Que tenemos aquí. Si ejecutamos nuestra función updateList y el nuevo valor de foo va a ser modificado y va a tener ahora el elemento 10. Si sacamos el ID de foo, pues tenemos el mismo ID, significa que es el mismo objeto. El objeto mutó. ¿Qué pasa de la derecha? Tenemos un entero. Nuestro entero es 10. Si ejecutamos nuestra función updateNumber, que debería sumarle 10 al entero, vemos que foo no se sumó 10, se mantiene como 10. Entonces, ¿qué pasó ahí? Veámoslo un poco más de cerca. Si ponemos prints, en nuestro clásico de debugger, así, prints everywhere. Si ponemos prints antes y después de alterar este valor, ¿qué pasa? El ID del valor es 1. Subamos el valor de 10 y el ID del valor luego es otro. Entonces el entero no es el mismo, la verdad es inmutable, o sea, no cambió el entero. La función no nos va a modificar este valor porque el entero en este caso es un inmutable. ¿Qué sería de hacer para que la función sí modifique un valor y retorne? Pues lo que hablamos en un principio, ¿no? Pureza, ¿no? Hacer una función que solamente modifique el valor de value y lo retorne, no solamente modificarlo en este scope. Entonces más o menos así funciona la inmutabilidad. Eh, Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Con el tema de diccionarios. Si tenemos un diccionario con dos clave valor, foo y var, tenemos otro diccionario y aplicamos la función update, que según la documentación inclusive dice que muta el valor, no retorna nada, entonces myDict, el valor al que estamos aplicándole el update, va a tener los tres valores. Eh, Estamos usando una operación de mutación con update, pero tenemos otra forma de hacerlo que no usaría una mutación. Entonces, ¿cómo lo haríamos con un poco más de programación o un enfoque funcional?
Tenemos 2 diccionarios, pero podemos crear un nuevo diccionario. ¿Para qué? Para no mutar el diccionario anterior, el MyDic original. No quiero modificar ese valor, quiero mantenerlo como está. Entonces solamente creamos un nuevo objeto, o hacemos un objeto newDict y ahí pues hacemos estos 2 asteriscos. Ustedes tal vez ya sabrán algunos qué significa este unpacking. Estamos desempaquetando los valores de los diccionarios acá, ¿no? De ambos diccionarios, entonces creamos un nuevo diccionario con estos valores de los diccionarios que estamos desempaquetando. Entonces, esta es mi forma favorita o preferida de hacerlo. No me gusta mucho usar update, en la medida posible uso esto, precisamente para tener el control y no estar teniendo efectos secundarios. En este caso, modificando el myDict. Si no, myDict aquí no se tocaría. ¿Qué más? Lo mismo con las listas, ¿no? Si tenemos una lista con 4 elementos, del 1 al 4, y removemos uno, remove también es una operación de mutación, remueve un elemento y mylist va a quedar con estos elementos. Pero una manera de no alterar o no mutar nuestra lista original sería pues usar un comprehension. Y es un comprehension que recorre la lista y devuelve los mismos elementos a excepción del que no quiera, en este caso el 4. Y ahí esto lo tenemos en un nuevo valor, un nuevo objeto, el newList, en lugar de la variable original que no la tocamos. Entonces eso con el tema de mutabilidad. Y es algo que es muy importante. Pasemos a otro tema. Ahora vamos a decorators. Los decorators, pues, son funciones que modifican el funcionamiento de otras funciones. Son funciones de orden superior porque a la larga son wrappers que reciben una función como argumento y retornan una función modificada. ¿Es lo mismo que un closure? Les pregunto a ustedes para que me lo comenten. Eh, Eso. Bueno, déjenme revisar un poquito el chat a ver cómo han estado comentando. Bueno, si han sufrido con Lisp, ya veo. Arreglar los bugs, sí, es verdad. Sí, es como un spread, exactamente. Es como un spread, solo que en JavaScript se llama spread. Eh, Chévere. Sigamos con decorators. Entonces, explicando un poco decorators, cómo funciona. Supongamos que tenemos esta función increment, la que hablamos hace un rato, que le suma 1 a un entero. Si le ejecuto obviamente con 2, me va a retornar 3. Pero digamos que quiero hacer un decorator que se llama double increment, que en lugar, aparte de lo que hace nuestra función, va a multiplicar por 2, se va a duplicar el valor. Entonces así se define un decorator, de esta manera, ¿no? Es una función que recibe una función, adentro tiene una función, y a su vez pues ejecuta la función que recibe, en este caso la función decorada. Esta función se guarda en un atributo mágico interno, hago la operación que quiero y retorno. Y luego afuera retorno el wrapper completo, que es la función ya decorada. Se ve un poco complicado, pero una vez entendiendo la estructura de cómo hacer este wrapper, se ve mejor. Y también podemos verlo un poco mejor en el tema de la aplicación. Entonces, bueno, ahí la función anteriormente pues, se llama double increment, sería mi función decorada. Y hay un syntactic sugar de Python que me permite usarla con una arroba. Arroba el nombre de la función decoradora sobre la función decorada y esto me va a decorar esta función. Entonces mi función increment con el decorator double increment se va a comportar de la siguiente manera. Si ejecuto increment con el argumento 2 me va a devolver 6. ¿Por qué? Porque primero le está sumando 1 al argumento de entrada y luego lo está duplicando, ¿no? Entonces le paso 2 más 1, 3 y el decorador lo multiplica por 2
se hace 6. Si vemos un poco más en la introspección del código, pues vemos que está este atributo mágico closure y contiene una función. Inclusive podríamos invocarla con el argumento original y vemos que se comporta como la función original, la decorada, ¿no? Entonces eso significa que está ahí, o sea, está en el código todavía guardada. Eso con el lado de decoradores. Ahora vamos un poco a aplicación parcial de funciones. La aplicación parcial de funciones permite reducir el número de argumentos que una función recibe y facilita la composición de funciones. ¿Cómo es esto? Digamos que tenemos, con un ejemplo práctico, ¿no? Digamos que tenemos esta función obtener URL. Eh, entonces, esta función, bueno, no la voy a implementar ahorita, eh, pero si ejecuto, por ejemplo, esta función recibe dos argumentos, un URL y un rol. Eh, y de ahí, si ejecuto el tema de partial y creo una nueva función getAdminURL, entonces cuando puedo usar el partial con la función, le paso como argumento la función entera y el argumento de rol, que en este caso es el segundo que estoy pasándole acá. El primero queda reservado para que reciba la función ya decorada o parcializada, no sabría cómo decirle en español. Eh, entonces es una función donde ya le estoy aplicando, estoy creando una nueva función que está usando la función original con un argumento ya pasado y que está guardado. Entonces funcionaría de esta manera, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Que este creo que lo pueden entender un poco mejor porque es más práctico, es un matcher para, para un correo electrónico, para el tema de un regex de correo electrónico. Entonces, si hacemos partial de re.match con todo este argumento de acá, podríamos ya tener un matcher de correo electrónico. Asimismo, con el de acá sería un matcher para URLs, por ejemplo. Ahí está el protocolo, dominio, etcétera, ¿no? Entonces, sin necesidad de estar definiendo estas cosas por otro lado, podríamos ya gozar de estas funciones email match y URL match, usarlas como funciones normalmente y se las creó fácilmente, ¿no? Tuvimos que crear una función así def, email match, y que aplique lo que recibe a esto de acá. Se lo puede hacer un poco más rápido de esta manera, usando este tema de la aplicación parcial de funciones. Otra característica de la programación funcional es la evaluación. La programación funcional hace más uso de la evaluación perezosa o lazy. Entonces esto hace que la evaluación de una expresión se realice solamente cuando se la necesita, ¿no? Y reduce el impacto en la memoria. ¿Cómo es esto? O sea, en lenguajes donde, o mejor dicho, en escenarios donde la evaluación no es lazy, eh, la evaluación se la hace desde el principio, ¿no? Digamos que tenemos muchos elementos de una lista y usamos la función list, por ejemplo, entonces tenemos todo en una lista y tenemos todo eso en memoria y después lo recorremos y, y bueno, impacta más en la memoria porque tenemos que hacer más cálculos y más cosas, ¿no? Pero la evaluación lazy pues permite que las cosas queden ahí en espera hasta que realmente las necesitemos, ¿no? Entonces lo vemos mejor con ejemplos. Eh, Los generadores es una manera muy buena de la evaluación perezosa, la lazy evaluation, ¿no? Nos reduce las memorias y nos permite estructuras de datos infinitas, por así decirlo, ¿no? Infinitas entre comillas porque estamos limitados igual por la memoria del computador, pero infinitas porque podemos tener algo que no podamos contar. Entonces un generador básicamente es cualquier función que tiene esta palabra reservada yield, y es una función que se ejecuta y se detiene en ese momento, ¿no? Y cuando reanudas, pues
sigue a la siguiente línea y se continúa ejecutando. En este caso, como ven, tenemos un while true. Esto es algo infinito. Y esta función nos va generando números. Así empieza con el 1, luego nos genera el 2, nos genera el 3, y esto no va a terminar nunca. Entonces, es una función que nos da valores infinitos. ¿Qué, cómo sería esto? Ya, bueno, otro generador, que a veces no sabemos qué es generador, pero cuando abrimos archivos con Open para leer y tenemos este F, por ejemplo, en el ejemplo de acá, esto es un generador también interno. Cada línea de un archivo de texto nos está dando en un generador. Eso también hace que el impacto en memoria no sea mayor. Ah, sí, con estructuras inmutables infinitas, gramáticas libres de contexto. Sí, correcto. Si practico artes marciales samurái. Sí, practico kendo y aido, como mencioné al principio. Son artes marciales japonesas y atrás tengo mi protección. Eh, sigamos. Las, la programación funcional tiene varias características, ¿no? Por ejemplo, funciones de orden superior, eh, ciudadanos de primera clase, la pureza, la evaluación perezosa. Otra característica importante de la programación funcional es el tipado, el fuerte tipado. Entonces, Python es un lenguaje funcional, yo lo considero un lenguaje funcional dinámico, pero fuertemente tipado. Y eso es fácil mucha gente se confunde y piensa que porque es dinámico no es fuertemente tipado como JavaScript, ¿no? Que tú puedes sumar un, un hola más uno y vas a tener un hola uno. Eh, en cambio en Python si haces eso pues se rompe y te dice un error, no puedes sumar un string con un entero. Eso ya nos dice que es un type error. Eso nos dice que Python es un lenguaje fuertemente tipado. No puedes hacer esas cosas. Necesitas hacer... No hay esa coerción que hay en JavaScript, por ejemplo, donde es una coerción implícita y JavaScript, bueno, se le antoja decir que puedes sumar un hola con un número uno y vas a querer un hola uno. No, acá tendrías que hacer tu propio casting para poder tener esta cosa que quieras hacer si quieres tener un hola más uno. Entonces, evitamos todo este tipo de cuestiones con los tipos. Y, y JavaScript, bueno, es muy criticado por eso, pero vino un salvador que es TypeScript y, y desde ahí, pues, bueno, el lenguaje es mucho mejor, más fuerte y es muy preferido hoy en día. Por el lado de Python, a mí me gusta usar los type annotations. Eh, Esto está disponible desde el Python 3.5 más o menos, el PEP se llama el 484. Detecta bugs en tiempo de desarrollo, que es algo muy bueno, porque cuando tenemos las anotaciones de tipo, mientras escribimos en nuestro editor nos dice hay un error aquí, está sumando un entero con un string, no tenemos que estar esperando a que el programa esté en tiempo de ejecución, en runtime, para que explote, lo podemos prevenir. Aumentamos la mantenibilidad, la legibilidad, que son pilares de la programación funcional. Y no sé si se han dado cuenta, pero en todos los ejemplos que yo he presentado, tienen anotaciones de tipo, o sea, los valores los tipos de argumentos, el valor del tipo de retorno. Se están haciendo cada vez más populares los tipos. Muchas librerías hoy en día ya vienen tipadas. Eh, También se está haciendo más fácil integrar estos static type checkers como MyPy o PyWrite en nuestros editores favoritos como VS Code o VI si usamos VI o Emacs. Entonces, ya no hay muchas excusas, ¿no? Inclusive Guido Van Rossum dijo que esta iniciativa está creciendo cada vez más. eh, y ahora que está en Microsoft, mencionó en una charla que se están inspirando en cosas
como de TypeScript, por ejemplo, formas como ellos usan el tema de tipos genéricos, literales, etcétera. Pero antes de que, de que Van Rossum trabajara en Microsoft, se estaba trabajando en Dropbox y ahí es donde nació el tema de MyPy y el PEP 484 y todo este tema de los type annotations en Python. Entonces, les recomiendo mucho que les echen un vistazo. Los type annotations no causan impacto en memoria, no significativo, porque se omiten en runtime, solamente están ahí para ser usados por escáneres externos, ¿no? Como MyPy. En el PyCon del 2020 de Colombia y Medellín, yo di una charla de esto y les invito a que le tomen una capture, una foto o lo busquen en YouTube. Ahí elaboro un poco más el tema de cómo usar las anotaciones de tipos en Python, ¿no? Es todo un mundo, pero como les digo, es un gran beneficio a la larga. Van a tener el código un poco más verboso, es verdad, pero, pero más entendible, más robusto y detectar errores sobre todo, ¿no? Eso es valioso. Eh, bueno, espero que le hayan tomado la foto. Sigamos con nuestro siguiente tema, que es algo un poco nuevo para Python, que es el Structural Pattern Matching. Esto fue introducido en Python 3.10, el PEP es el 634. Eh, en corto, o sea, mejor dicho, en resumen, la gente le puede llamar como el típico case, pero no funciona como lo hacen los case de C o de JavaScript. ¿Por qué? Porque este sí es declarativo. Entonces, este funciona un poco más como un pattern matching de lenguajes de programación puramente funcionales. Ya les voy a explicar por qué. El switch case que usa C o JavaScript u otros lenguajes de programación usualmente compara expresiones con literales. Pero en el caso de Python, al ser declarativo, no compara la expresión con un literal, sino usa el tipo y la forma de los objetos para hacer esta comparación, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de Haskell, esto no es Python, pero como para que tengan una idea de cómo funciona en un lenguaje de programación puramente funcional. El pattern matching acá se hace de la siguiente manera. Bueno, primero se hace la firma de la función, el signature, es una función square, o sea, el cuadrado de un número, recibe un entero y devuelve un entero, y lo que hace es multiplicarlo por el mismo número, ¿no? Lo multiplica por el mismo número, pero como dice la ley matemática, el cuadrado de 0 es 1. Entonces, por eso estamos haciendo estos dos eh, patrones que hay aquí. Cuando es 0 y cuando es cualquier número. Cuando es cualquier número se multiplica a sí mismo. Cuando es 0 se retorna 1, nuestra función square. Y bueno, así se define. Entonces, un poco inspirado en esto, Python, ¿qué es lo que hace? Python utiliza esta sintaxis de match, de case, para poder definir nuestros patrones, nuestros patterns. Entonces, como Python es declarativo y usa el tipo y la forma, nos permite también soportar patrones como clases, permite hacer unpacking, permite hacer anidamiento. En este caso estoy haciendo un packing de una tupla, ¿no? Una tupla punto. Cuando es 0, 0, pues vamos a imprimir que es el origen. Y cuando es 0 con cualquier otro valor, imprimimos que ese es el valor Y. Cuando es con X algo parecido. Aquí estamos usando un guard, if guard, que cuando X es igual a Y, o sea, es un punto, digamos, en la línea de la función, que son valores iguales. Caso contrario, te dice que X es un valor, Y es otro valor. Y también tenemos el subguión, ¿no? Que funciona como el resto de Python. Es un valor que tú le asignas algo a ese valor, pero no importa porque no lo vas a usar. Entonces es un wildcard. Todo número elevado a la cero es... Ah, sí, correcto.
Sí, porque la función estaba recibiendo como que el exponente. A ver, eso con el tema del wildcard, ¿no? Entonces recibe cualquier otra cosa que no tiene la forma que estamos esperando, que son una tupla con dos elementos, eh, lanzamos un error, ¿no? No es un punto, ¿no? Puede ser una tupla de tres valores y no es lo que nosotros tenemos. Otra forma de verlo, ¿no? Como permite el unpacking y nuestro wildcard lo tenemos, digamos, como un elemento de la tupla mismo aquí adentro, ¿no? Digamos que recibimos una tupla de tres valores, un string, un código de error y como variable y un número. Entonces, en el caso de acá, ¿no? Digamos que tenemos un error 404, o en este caso 40, eh, imprime algo, ¿no? Y si es otra cosa que viene con el primer elemento error y el segundo elemento código, y no importa lo que viene como tercer elemento de la tupla, pues este es el caso. Entonces nos da esa versatilidad de poder hacer un packing dentro de los cases. Y esto no podemos hacer en un lenguaje como C o JavaScript, porque los cases son literales. Así ahí ponemos case 1, case 2, case 3, así, ¿no? Case error, case warning, case info, algo así. Entonces esa versatilidad nos da esto al ser más declarativo. Hay otros patrones funcionales que no vienen ya incluidos con Python, como los que les mencioné anteriormente, pero igual los podemos implementar nosotros mismos, ya que nos da esta facilidad de lenguaje. Y son patrones que se usan en otros lenguajes de programación, como por ejemplo currying, composition y las mónadas. En el caso de currying, bueno, esta es la definición matemática, ¿no? Es un poco complicada, eh, pero es más fácil de entenderla en código. El currying básicamente es preferencia de estilo de programación y de alguna manera nos permite guardar estados en funciones puras y nos permite reducir computaciones costosas. En este ejemplo tenemos una función que recibe 5 enteros y nos retorna la suma de los 5 enteros que tenemos. Una función curried, o no sabría cómo decirlo en español, pero es una función donde solamente recibe un argumento, ¿no? Entonces, esta función de F5 la vamos a transformar en una función C5 que recibe un elemento. Y esto retorna una función que a su vez recibe otro elemento. Y a su vez recibe otro, y a su vez recibe otro, y a su vez recibe otro. Acarreo, puede ser, tengo que ver la definición. Entonces, eso, la idea del currying es siempre recibir un argumento y no varios. Entonces, estamos haciendo nuestra función eh, curry de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, en el caso de la 5, pues aquí está la implementación. Sería siempre devolver una función con el valor anterior y al final ir aplicando todos, ¿no? Pero bueno, esto es específico para esta función. Eh, no tenemos que reinventar el agua tibia. Hay librerías, muchas librerías funcionales. Ahora no recuerdo una, pero en este caso aquí está la referencia. Hay librerías donde nos permiten hacer estas funciones de forma para aplicar el currying, ¿no? En este caso usamos un decorador donde decimos el número de argumentos y nos transforma fácilmente la función a curry. Eh, Eso con el caso de curry. Con el caso de la composición, esto es, tal vez ustedes ya han visto en Linux este operador vertical que se llama pipe, y esto funciona al revés de la composición. Se llama pipe. Y es la salida de esta función. A la salida de esta función le vamos a aplicar lo de acá, y así todo de izquierda a derecha. Esto, por ejemplo, mostramos el contenido de un archivo .env y buscamos solamente las líneas que digan debug. La composición funciona de derecha a izquierda en su lugar. Y esto es Haskell, otra vez, como para hacer el ejemplo. Y digamos que tenemos una función, punto, y la otra función. Y la composición viene de derecha a izquierda. Visto de forma de Python, sería de esta manera, ¿no? Tenemos algo para componer dos funciones, ¿no? F y G. Y lo que retorna es, como nos dice la matemática, ¿no? F
de g de x. En este caso estamos retornando un lambda, o sea, una función anónima, porque igual esto debe retornar una función, que es nuestra función compuesta. Visto como ejemplo, para no verlo tanto teórico, eh, compose, haciendo nuestra propia función de composición, usando funtools, reduce, o como se llama en otros lenguajes de programación, fold. Aquí para n funciones que recibe esta función, siempre la vamos a retornar de esta manera ya compuesta, ¿no? F de G, o sea, desde la última que le pasemos hasta la primera de derecha a izquierda. ¿Cómo se vería esto? Y disculpen que vaya un poquito rápido, es por el tema del tiempo. Digamos que tenemos funciones td, tr y table, las típicas para HTML de encerrar en estos tags los valores de strings. Entonces, con la función anterior, si la aplicamos a nuestras funciones table, tr y td, vamos a tener una función oneCellTable, que le puse así, que va a hacer la composición de estas tres funciones. ¿Qué significa? Que cuando le pase un elemento something, primero va a aplicar td, como vemos acá, luego va a aplicar tr y luego va a aplicar table. Entonces así hicimos una sola función que compuesta de muchas funciones que ya teníamos. Para lo que salió en el 1 se le aplicó la otra y así sucesivamente, ¿no? Lo contrario de pipe. Quería hablar un poquito de mónadas, pero no sé cómo estamos con el tiempo, pero igual nos falta poco. Pero voy a tratar de ir un poco rápido, ¿no? Las mónadas es algo que no soy muy experto porque no soy fan no soy muy experto en Haskell o otros lenguajes donde las mónadas se usan bastante. Pero, ¿qué es una mónada? Esto. ¿Cuál es el problema? Todo, porque está feo de entender. Ah, toma un poquito de agua. Entonces, básicamente, eh, visto con dibujitos, es empaquetar un valor con contexto. O sea, para aplicar una función, desempaquetamos el valor, le aplicamos la función y luego lo volvemos a empaquetar, pero con contexto. Entonces, más o menos así funciona la mónada. La mónada es un valor con contexto. ¿Cómo funciona cómo lo implementaríamos en Python, ¿no? Bueno, para empezar, nos permite pues, crear estructuras de datos genéricas, reduce en boilerplate para no escribir tanto código repetitivo, eh, facilita la composición de funciones que hablamos hace un momento y podemos mejorar el manejo de errores también. Y como definición básica tiene dos operaciones, una función unidad o retorno y una función bind, que es la que aplica la función al valor y retorna un nuevo valor monádico. Implementado en Python, sería implementando la mónada maybe, que es una de las mónadas más usadas en programación funcional, sería de esta manera. Que vemos principalmente aquí la función unit, donde nos retorna el valor que le pasemos, pero ya como objeto, instancia de la clase maybe. El valor nothing, pues bueno, es también una instancia, pero con un valor none. Y nuestra función bind, que, que él recibe una función. ¿Y qué pasa con esta función? Pues básicamente si la función se puede ejecutar, pues la aplicamos. Caso contrario, retornamos la mónada nothing, perdón, la mónada maybe con el valor de nothing. Y, y bueno, finalmente, pues si se pudo aplicar la función y es una instancia de la mónada maybe, o sea, de nuestra clase que estamos implementando, pues la retornamos. Y si no, pues la hacemos monádico con la función unitaria. Eh, Luego, cuando la charla se publique, espero que puedan volver a ver esta parte y volverla a leer o investigar un poco más. Bueno, aquí está el método mágico de representación para poder mostrarlo, pero más o menos funciona de esta manera. Eh, digamos que voy a importar la función negar de Python, ¿no? Entonces, de esta manera puedo crear una mónada con 1, un valor 1,
le aplico el string 1, le aplico la función int para hacerlo entero, luego le aplico la función negativa para hacerlo negativo, y luego le vuelvo a aplicar la función string para hacerlo string. Y me va a retornar un valor de just -1 como string. Si paso algo que no debo, por ejemplo, algo que no es un número, ustedes saben que si le aplico int a una palabra, a un string, pues esto va a explotar. Entonces, en vez de explotar, o en vez de estar poniendo try catch por todos lados, pues nuestra monada al final nos va a retornar una monada vacía, un nothing, o sea, un valor con el contexto de vacío. Y podemos hacer el mejor manejo de errores. También podemos aplicar, no sé si está acá, sí, aquí está el método mágico OR, que puedo reescribir lo que hace el operador OR, ¿no? Que es aplicar bind. Entonces, de esta manera, en vez de estar poniendo bind, puedo usar este operador y se ve más bonito, ¿no? O sea, se ve más como otros lenguajes de programación. Y estoy componiendo funciones de esta manera, con el mismo resultado del primero que hicimos. Entonces, eso con las monadas. Y bueno, pruebas unitarias, básicamente que todo lo que hablamos antes hace que nuestras pruebas sean más fáciles de escribir y mantener. Como conclusiones, ya terminando, solo quiero citar unos cuantos autores que, por ejemplo, Joe Eames nos dice que un código que es difícil de probar no es un buen código. Y no, ya vimos mejores maneras de probar códigos, ¿no? Gracias a la programación funcional. También otro Glover, en este caso, Michael Feathers, que es Chief Architect en Globant, él nos dice que la orientación a objetos hace al código entendible gracias a la encapsulación de las partes móviles. Pero la programación funcional hace el código entendible gracias a minimizar las partes móviles. ¿Y qué son las partes móviles? Pues se refiere a las mutaciones en el estado. En la programación funcional no se usan porque se trata de no tener efectos secundarios. Pero en la programación orientada a objetos se encapsula, ¿no? Por eso tenemos el concepto de encapsulación. Y bueno, eso era todo básicamente lo que quería compartirles. Tal vez la última parte fue un poco más apresurada por el tiempo, me entretuve al principio, pero quería pedirles igual preguntas, feedback, sugerencias. Si ya no alcanzan acá, pueden escribirme. Ahí está mi usuario de Globant, carlos.villavicencio. Me pueden encontrar en Slack, me pueden encontrar en Betterme.